Ahora que vamos a que se sumen. Sí. Bien. Esperamos un segundito a ver si puedo compartir pantalla. Espera, que se van sumando los chicos. Corina, una pregunta Sí, sobre las clases grabadas. sí. ¿Vos las vas a poder subir? Sí. Entre hoy y mañana Ah, voy a subir todas las que me faltan, como para que sí, vayan, para que no se pierdan todo lo que estamos claro. dando, ¿eh? Y sí, Sí, sí. Porque yo por ahí me pierdo una parte, a veces llego más tarde por el trabajo. sí, no hay Y problema, Sandra. ah, Estate tranquila que yo, si no es hoy, mañana ya subo esta y la anterior. Después, en todo caso, me mandan por correo si hay alguna clase que no haya subido. Por las dudas, así las termino de subir y les tienen todo el material. ¿Eh? Bien, vamos a seguir porque si no, no vamos a tener tiempo, Noelia, y estamos, Vale. porque me falta todavía el otro periodo. ¿Ya dejamos Sí. acá? Sí, paso directamente. Quedaba solo Ahí, esto Lea. de la restitución del estatuto docente, que es la ley Ajá. 14.473, y esas serían básicamente las leyes educativas importantes que se dan en el gobierno de Frondizi. Ujú. Después, con Iría, en 1963 hubo un reordenamiento del CONET. El CONET, ¿se acuerdan que era el Consejo Nacional de la Educación Técnica? Estableciéndose una nueva organización administrativa y curricular. Las instancias de enseñanza media fueron unificadas bajo el nombre de Escuelas Nacionales de Enseñanza Técnica, que serían las ENET, lo que produjo el cierre de escuelas fábricas y las escuelas preaprendizajes provenientes de la estructura de la CNAUP. O sea, cambian y se terminan concentrando en la ENET. Sí. Además, como dijo Corina antes, se dedica el 24% del presupuesto a la educación. Hay un plan de alfabetización nacional, es la época dorada de las universidades y hay un gran impulso a la educación pública. Y lo más importante en ILIA es esto de la libertad de pensamiento para docentes y alumnos, libertad de poder enseñar, de poder dar todo lo que tenía que ver con lo curricular, que después, más adelante, con Corina lo va a explicar ahora, van a ver qué es lo que pasa. ¿Estamos? Sí. Ahí está. Regio. Eh, Esperame un segundito. Ahí está, después volvemos. Bien, ahora, con respecto al Estado desarrollista autoritario, eh, espérenme un segundito que quiero ver acá. Bueno, acá tengan en cuenta que Onganía, digamos, para Onganía la política era un generador de conflictos, confusión y desorden social. ¿Estamos? Articula una alianza entre los sectores de la burguesía, obviamente,
que serían los sistemas políticos más tradicionales, los militares, una vez más, obviamente, imagínense que es el teniente general Juan Carlos Onganía y la Iglesia. ¿Mm? Y trata de Onganía imponer un nuevo orden en tres tiempos, digamos. Sería ¿qué hablamos? Un orden en tres tiempos sería desde lo económico, desde lo político y de lo social. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo económico, él buscaba estabilidad, modernidad y hacer más eficiente la administración pública. Desde lo social, crear una comunidad espiritual para que se beneficie con el desarrollo y el orden económico. Una vez más, el orden espiritual, ¿no? Imagínense que esto tiene que ver con el nacionalismo católico, ¿no? Esto tiene raigambre allí. El nacionalismo católico, no se olviden que tiene mucha conexión con el peronismo. ¿Mm? Entonces, esa comunidad espiritual, el nacionalismo católico, evidentemente con el peronismo y con estos gobiernos de facto, siempre han hecho un buen maridaje. Desde lo político, disolvió los partidos políticos, ¿sí? Implementó un modelo represivo, hubo severos controles, mejor dicho, a sectores políticamente activos y supresión, obviamente, en la democracia. ¿Sí? Sobre todo en las universidades, porque va a intervenir las universidades, imagínense un foco de actividad política y de una isla, como se le llamó, la isla democrática durante mucho tiempo a las universidades. Ahora, ¿cuáles eran las prioridades del gobierno de Onganía? Obviamente un reordenamiento del Estado para que sea más eficaz. Esto lo vamos a dar en forma muy generalizada, ¿eh? Y congelamiento del salario de los trabajadores. Obviamente que va a intervenir a las universidades. Lo primero que hacen es intervenir en las universidades los gobiernos dictatoriales, autoritarios. No necesariamente tienen que ser las dictadoras las que intervienen las universidades. Gobiernos autoritarios también, hubieron otros gobiernos que intervinieron en las universidades. Obviamente que intervienen las autonomías, las libertades académicas y obviamente se financian a las universidades. Este es el ABC de gobiernos dictatoriales y o autoritarios. Ahora, si bien en la propuesta educativa la toma la educación como factor fundamental también, pero como un instrumento de desarrollo económico, ¿sí? Bien. Acá se crea durante el gobierno de Onganía el Servicio Nacional de Enseñanza Privada. ¿Mm? El Servicio Nacional de Enseñanza Privada. La SNP. SNEP, digamos, Servicio Nacional. Bien. ¿Cuál es el modelo educativo, el modelo técnico, el modelo tecnocrático pedagógico? Ese es el modelo en la educación, el modelo tecnocrático pedagógico. Va a trabajar en tres líneas este modelo tecnocrático pedagógico. En la organización y administración, en la renovación curricular y en el cambio en la estructura académica. ¿Sí? ¿Puedo repetir, por favor? Sí, va a trabajar en tres líneas. En la organización y administración, en la renovación curricular y en el cambio en la estructura académica. Va a plantear una descentralización de la educación, pero en definitiva va a ser digamos que es una desconcentración administrativa. Ninguno de los gobiernos, digamos, en definitiva, hacen tal descentralización. En todo caso, desconcentración, digamos. ¿Se entiende la diferencia? Porque la descentralización sería
que realmente, vamos a suponer, la descentralización implica que cada provincia o cada jurisdicción pueda tener, como quien dice, una más autonomía. En cambio, las descentralizaciones que se han realizado en diferentes gobiernos tienen más que ver con esa desconcentración administrativa, nada más. Por eso, por ejemplo, las transferencias en este periodo, también desde las escuelas provinciales, referencia a las provincias de escuelas nacionales. Ven cómo cada periodo van haciendo una desconcentración, pero de las escuelas primarias o provinciales, o mejor dicho, de las nacionales a las provincias. ¿Mm? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué sería el Servicio Nacional de Enseñanza Privada? El servicio, sí, porque acordate que, digamos, en ese momento acordate que si bien viene, es como decirte, es para dar digamos, como un organismo dentro del Ministerio de Educación, por decirte de alguna manera, que estaba encargado el asunto de la enseñanza privada. Por eso es el Servicio Nacional de Enseñanza Privada. Ok, lo que dijo de las universidades, por ejemplo. Lo que dijo hoy anteriormente sobre las universidades. Sí, pero la ley Domingorena, que se nombró ahí, está en la Filmina, habla de, fíjate vos que hay una diferencia. Porque si bien empiezan a tener, digamos, habilitación las universidades privadas con Arturo Frondizi, en la Filmina lo que te está diciendo que tienen que ser habilitadas por, digamos, el Ministerio de Educación de la Nación sin financiamiento del Estado. ¿Entendés? Entonces, ahí no financia el Estado. Lo que está diciendo acá es que seguramente tiene que ver con qué se le puede, porque seguimos con un Estado subsidiario, por eso mismo. ¿Se entiende? Esto también sigue estando como un Estado subsidiario. Entonces, esta es como, una vez más, ponerle a nivel nacional un estatuto, a esto quiero decir, esto es lo importante, ¿qué estatuto se le da a nivel nacional a enseñanza privada? ¿Se entiende? ¿Qué importancia se le da? ¿Qué estatuto se le va a dar a la enseñanza privada a nivel nacional? Porque acuérdense de esto, los militares, digamos, por eso hablo del nacionalismo católico, van a estar casados con la iglesia. Casado, digamos, un modo de decir, ¿no? Entonces, y por eso les digo, también vienen del nacionalismo católico también los otros partidos, como el peronismo, ¿no? Con la iglesia, todos estos van juntos, digamos, porque fíjense que en la época de Perón también tiran abajo Kela y la 1420 y proponen nuevamente la religión en las escuelas. ¿Se dan cuenta? Cómo hay como una línea conceptual de cómo poner nuevamente esta cuestión religiosa en la educación, cuando se había llegado a una educación, sí, con laica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene como una vez más, y creo que vos lo dijiste muy bien, Noelia, como siempre la iglesia está ahí, obviamente, con gobiernos que le son afines. Claro, es una continua. Es el tema, exactamente, una continua, ¿qué dijiste muy bien? Avanzaban y retrocedían. Fíjate que la universidad peleó, y muchas partes de la educación a nivel medio y primario pelearon y discutieron mucho esto del avance de la educación católica. Peleaban constantemente por lo laico. Entonces, en los distintos gobiernos era un avance y un retroceso, porque algunas leyes se daban de baja, pero luego se volvían a levantar, leyes que se habían cambiado, entonces permitían este avance de la educación religiosa. Aparte, Onganía pertenecía a un sector muy específico del ejército, que creo que era la facción azul, que sí, es, el bando azul. Tenía mucho carácter nacionalista, religioso, cristiano. Entonces,
le permitió muchísimo más avance, Sí, más tal fervor cual. a la educación religiosa. Sí, sí, sí. Además de que todo lo que fuese revolucionario, todo lo que fuese con ideas posiblemente de la izquierda o con pensamientos distintos, todo eso se prescribió. Sí, porque la avanzada tanto del gobierno, digamos, peronista con el Onganía, ahí se tocan también los puntos, la intervención a las universidades y sobre todo las universidades nacionales que eran, según ellos, caterva de comunistas, ¿no? Entonces, bueno, había como una comunidad espiritual entre ellos. Sigamos. Después tenemos el nivel medio en la educación tiene la adecuación de las currículas a la producción industrial, dice, formando mano de obra capacitada y obviamente promoviendo una enseñanza de contenidos científicos y técnicos, ¿sí? Después, el modelo tecnocrático, ¿a qué se refiere con el modelo tecnocrático? Que es a partir de 3 pilares. Tiene 3 pilares ese modelo tecnocrático: la ciencia, la razón y la eficiencia, ¿sí? Intenta obviamente aplicar, digamos, como modelo empresarial a las universidades, en las universidades como sistema educativo y a la universidad, como un modelo de organización y administración de las empresas junto a una lógica eficientista. Bien. Perdón, ¿una lógica qué? No se escucha. Eficientista. Gracias. Después la planificación fue otro de los instrumentos que hablábamos antes, la planeación, la planificación es un instrumento, digamos, que ingresa a la política educacional junto a ¿qué? A la estadística y a la economía. Estas son disciplinas nuevas que se incorporan a la educación, la estadística y la economía, como política educativa, ¿sí? Como una disciplina más que va a abordar o a explicar también las políticas educativas. Bien. Entonces, Corina, sí. Entonces, el modelo anterior, que lo que se pretendía era el desarrollo de capital humano para el desarrollo de las industrias. ¿Eso queda totalmente superditado solamente al nivel medio en esta intención de, digamos, poner el acento en el desarrollo del nivel secundario para el desarrollo del técnico que va a ir a trabajar esa No, vos fíjate que, escúchame, recién dijimos en el periodo anterior del Frondizi, vos fíjate que con tal tenía una impronta del desarrollo tecnológico, ¿entendés? No se queda solo a nivel medio, sino inclusive con la universidad. Claro, a mí me ha quedado que digamos, en el periodo anterior el acento estaba en el desarrollo del capital humano y en las universidades vista como el lugar donde se podía dar ese desarrollo para darse el desarrollo de las industrias. Redunda la palabra desarrollo. Sí, no importa. En este otro periodo, ¿eso, por ejemplo, queda suspendido o...? ¿Del desarrollo tecnológico en las universidades? Claro, digamos, ver a las universidades como lugar del desarrollo del capital humano. No, tiene una mirada... No resignifica hacia otro. No es que, digamos, lo que pasa es que acá, me parece, también busca de un desarrollo, un Estado modernizante. No va a dejar de lado, ¿me entendés? El desarrollo esto. Por eso el modelo tecnocrático pedagógico, ¿me entendés? Ahora, lo que pasa es que a estos gobiernos autoritarios no les conviene una universidad nacional, donde por eso mismo las intervienen y buscan suprimir toda la actividad política y la autonomía y la libertad de cátedra, ¿entendés? Sí. Porque acá aparte nosotros pensemos, estamos en plena Guerra Fría también. ¿Se dan cuenta? La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces, imagínense que en el 69 llega el hombre a la luna. Entonces, la Guerra Fría era ver quién conquistaba no ya el imperio de un lado y del otro,
digamos, como quien dice, vos tenés en ese momento las grandes potencias era Estados Unidos, la Unión Soviética. Entonces, ya no eran solamente cómo afianzar cada uno sus soportes ideológicos en el mundo, sino una avanzada al universo, ¿entendés? Entonces, toda esa avanzada, por eso te digo, hay que entender el contexto histórico y social que en este momento estábamos viviendo. Y aparte, vos imagínate que, por eso te digo, es muy interesante ver este periodo, porque también después de este gobierno, no en vano hay un gran exilio de científicos, a pesar de todo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque imagínate que la libertad de pensamiento y pensamiento crítico generalmente es lo que interpela a los gobiernos. Entonces más vale, ¿me entendés? Entonces, si bien va con un modelo tecnocrático, apela a la modernización, a la industria y todo lo demás, pero ojo, imagínate que acá en este momento, lo importante acá, ¿sabes qué es? Tener en cuenta que la educación es para reprimir o controlar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si bien es un modelo tecnocrático pedagógico, digamos, pero como todo gobierno de facto, en definitiva, cercena libertades sociales y políticas individuales. Y de pensamiento ni que hablemos. Profe, por eso la renovación curricular. ¿Cómo? Por eso la renovación curricular como una de las de lo que había planteado usted, de las líneas. La renovación curricular, claro, porque van a hacer cambios en la currícula, ¿me entendés? Va a haber un cambio curricular. Y aparte, fíjense, miren, vamos rapidito porque si no, no. Fíjense, también, supuestamente, se crea el Consejo de Rectores y Oficina de Estadística y Planeamiento, por ejemplo. Obviamente que se crea en la universidad el modelo de estructura departamentalizada. Hoy en día seguimos con lo mismo. No se dejó atrás este modelo. Porque fíjense, nosotros en la facultad, en la universidad, tenemos el departamento educativo, el departamento de clínica. ¿Se dan cuenta? Que seguimos teniendo la misma estructura. No hemos salido de esa estructura. Pero ¿qué le permitió en ese momento a Onganía? Dificultaba las actividades políticas de los estudiantes. Y todas las actividades extracurriculares y la participación política. Entonces, ahí hay un fuerte poder tener en departamentos un control universitario, ¿sí? Entonces, por eso se pensaba la educación para ordenar, para controlar, reprimir. Perdóname, una pregunta, sí. Corina. Sí. Luego, estos departamentos, digamos, puede ser que se hayan tomado, digamos, como digamos, dentro de la misma estructura, como respuestas a estas necesidades digamos, de tener poder o digamos, de trabajar desde estos lugares de poder en lo político, se hayan empezado a tornar digamos, sectores políticos dentro de la misma facultad o universidad. Es decir, al quedar así departamentalizado, ¿no? Como divisiones de poder a veces, dentro mismo, que obstaculizan a veces el funcionamiento. Sí, puede ser, eso como una degeneración, digamos, o tal vez como algo que ya haya devenido. Lo que quiero decir que hay cosas que han quedado en universidades de gobiernos de facto, que esto era para un contralor, y por ahí, cuando hay gobiernos autoritarios, también utilizan estos instrumentos para hacer un contralor, por más que se le llame democrático. ¿Se entiende? Sí. Es como un modelo que sirve de base para... Sí, yo digo un modelo
persiste en ese punto de, digamos, de trabar, ¿no? Porque como que siempre hay trabas, entonces como que persiste en ese sentido, o sea, sigue teniendo el mismo sentido. Sí, tal cual. ¿No? Sí, la departamentalización, según ellos, es un modelo, digamos, de control. Claro, Entonces, el divide y reinarás. Sí, divide y reinarás, pero peor todavía. Peor, porque aparte de la división es un control. Claro. Ese es el tema acá. No solamente, bueno, vamos vamos a dividir para reinar, sino también aparte, para reinar así tenés que controlar. Ese es el tema. Y esto es lo que continúa hoy en la facultad. No han dejado de tener esto. Bueno, la ciudad universitaria fue creada en base a eso, es el ejemplo, la Siberia es el ejemplo de cómo se creó esta departamentalización. El texto de la Puebla lo explica. Es cierto. Entonces vos tenés controlado las actividades, entonces no es solamente en gobiernos, digamos, es lamentable que en gobiernos democráticos no hayan desarmado esta estructura. Pero bueno, ahora sí, vamos viendo esta partecita y ya vamos terminando, Noé. Antes de terminar, ¿les quedó más o menos claro cómo fueron los periodos en estos dos momentos democráticos y autoritarios? ¿Les quedó claro más o menos? Yo lo que quería preguntar es si ese control en educación privada, no me acuerdo cómo se llamaba ese Servicio organismo. Nacional de Enseñanza Privada. ¿Sigue existiendo? No, creo Sí, que no. no. Ah, ¿no? Pero hay algo. Es de el Consejo, tenés el... Consejo Nacional. Sí, pero me parece que tenés a nivel nacional la cuestión de, por ejemplo, de lo privado. Sí, debes tener algún organismo. Lo que pasa es que a ver, para ir rápidamente, porque si no, si bien, ¿cómo explicar? La educación, como dijo Noelia, y que siempre nos está atravesando todo el tiempo, dependiendo de qué... Fíjense en la ley nueva nacional, en la última ley nacional que la cambiaron por la ley de educación federal, la cambiaron por la ley nacional de educación. Sí. Sigue siendo un estado subsidiario, sigue siendo un estado subsidiario. La última, la de 26.000, no me acuerdo el número de la última ley nacional, que fue en el gobierno peronista de los K. ¿Cómo es? La 26.058, no. 26.206, esa ley. Bien, en esa ley prácticamente no cambia nada de la ley federal de educación, porque el Estado sigue siendo subsidiario y también sigue dándole, también sigue estando, digamos, la división que en la época de los 90 era educación pública de gestión, educación estatal, me parece, no, pero ¿cómo es que se denomina? Pública y privada. Se cambia nada más que la gestión es pública o privada, y además también se le da lugar a poder impartir educación no solamente a la familia, sino también a organizaciones, a la iglesia, a particulares, digamos. Yo me tendría que fijar en el Ministerio de Educación de la Nación, o sobre todo hay que fijarse en el Ministerio de Educación de la provincia, si no hay algo con respecto a esto, lo que vos me estás preguntando. Lamento no saber contestarte esto, honestamente. La próxima te lo contesto. Sí, lo que sí también es que ha seguido aumentando también a lo largo del tiempo el porcentaje de presupuesto a la educación privada, ¿no? También ha ido creciendo el subsidio
Sí, a la sí. educación privada. Sí, pero eso viene desde la época del el gobierno el El primer proceso. No, ¿qué proceso? Antes, Gobierno no, claro, peronista. sí, es verdad. Sí, sí. Ese es el tema. Por eso te digo, acá si uno pudiera hacer como líneas. Pero no paró nunca, a eso me refiero, digamos, eso es lo que a mí me llamó la atención también. O sea, esto de que no importa qué tipo de gobierno haya habido entre medio, lo que ha ido haciendo un increchendo en algunos, digamos, en esto de seguir, digamos, alimentando espacios privados, nunca se frenó, por lo menos, por lo que se ve presupuestariamente, ¿no? Siempre se ha ido incrementando presupuesto a la educación privada y creo que a la salud privada también. Mira, primero que acá nosotros hagamos un paréntesis pequeño, así ya, porque ya me quedan 8 minutitos y ya tenemos que terminar. Mira, lo que es el sistema de salud en Argentina no es universal y público. Que haya salud pública es otra cosa, pero no es universal. Acá es mixto. Tenés tres Sí. sistemas. El de las obras sociales de los sindicatos, el público y el privado. Punto. Entonces, cuando se habla de salud pública, no podemos hablar de salud pública universal. No hay una universalización de la salud pública. Entonces, lamentablemente, lo que hace es que a veces los gobiernos o muchos gobiernos, desde las arcas del Estado, financian o aportan, o nuevamente aportan, el sector privado si sea sindical. Listo. ¿Entendés? Pero bueno, hay que revisar un montón de cosas en el Estado. Un montón, pero por eso digo, si uno hiciera una línea, cuál es la comunidad espiritual de pensamiento y cuáles son los gobiernos que más hicieron con respecto a esto, bueno, sería más que interesante pensarlo desde allí. Ay, que bueno, digamos, dale, Noé, así terminamos. Bueno, con el Estado desarrollista autoritario, también es conocido, o el modelo por el cual se menciona, es el Estado burocrático autoritario, que incluye la represión estatal. Hay una transición del modelo de la industrialización por sustitución de importaciones a un modelo más aperturista, en donde lo que se busca es educar para el orden. Uh-huh. La educación va a ser eficiente y eficaz para el orden, para reprimir y disciplinar, además de lo que es para el desarrollo económico, como veníamos hablando. Sí, discúlpame. Justamente cuando habla de departamentalización, de que vos estabas hablando, no me acuerdo quién me hacía mención de los departamentos, justamente es disciplinar. Entonces nos disciplinamos todos con respecto al departamento. Seguí, Noé, perdón. No, sí, está bueno eso que decís, porque la departamentalización también lo que provocó es evitar las conglomeraciones de las personas. Al evitar este tipo de reuniones que pudiesen ser políticas o no, o de otro tipo de pensamiento que fuese en contra de lo que estamos viviendo en ese tipo de estado, eran altamente reprimidas y a través de la departamentalización se logra evitar este tipo de reuniones. Es más, se trata de denunciarlas para evitarlas, por eso después, como decía Corina, esta gran fuga de intelectuales. Uh-huh. En relación a estas políticas educativas, vamos a encontrar que se empieza a producir las transferencias a las provincias de la educación, como decía Corina, de las escuelas nacionales que se transfirieran a las provincias. Pero la consolidación de esto se va a ver más adelante, esto es como un inicio. Exactamente. Claro, porque se va a ver en el neoliberalismo, que es lo que se va a explicar más adelante. Sí, sí. Hay un desfinanciamiento a la educación pública, en pos, como veníamos hablando, del avance de la educación privada. Se va a modificar la currícula a nivel medio. Seguimos con esto de capacitar mano de obra, de recursos humanos. Esto no cambia, esto se sigue manteniendo. Pero las políticas educativas en este estado van a alcanzar sí o sí la universidad. Si bien la universidad, como decía Corina, fue una isla durante mucho tiempo,
peleó y discutió a los distintos gobiernos, y en esas peleas lamentablemente a veces hubo quienes apoyaron a estos golpes de Estado y lamentablemente le terminó saliendo mal y terminaron siendo intervenidas, por lo que se anulan las autonomías y autarquías, además de las libertades de cátedra. Esto es básicamente cercenar todos los derechos de la reforma del 18. Todo lo que había alcanzado la universidad, lamentablemente fue devastado y tirado abajo y fueron intervenidas. Es más, el Estado intentó poner en las distintas departamentalizaciones o cátedras, poner a quienes fueran adeptos a ese Estado para controlar aún más la universidad. Poner a quienes ellos considerasen que eran convenientes. No sé si es la palabra que quiero decir, pero en realidad es básicamente eso. Adherentes, sí, no importa. Sí, además, bueno, lo que veníamos hablando de los departamentos, que era esto de evitar infiltraciones comunistas, conglomeraciones de grupos. El modelo es pedagógico tecnócrata, que se basa en la eficacia, en la eficiencia, en la ciencia y la racionalidad, y van a entrar en juego, como decía Corina antes, una serie de ciencias auxiliares que son la estadística, la planificación, la economía y la evaluación. Se van a someter constantemente a los docentes a una serie de evaluaciones para, digamos, justificar que estén en el cargo en el que están. Además, aparece esta ley 17.778, que es la creación del Servicio Nacional de Enseñanza Privada, la ley 17.604, que es la creación de universidades privadas, y hay la búsqueda siempre del perfeccionamiento de los docentes, hay una constante intención de reformar la Ley Orgánica de Educación, a su vez se va a crear el Consejo Federal de Educación, y básicamente todo lo que se intentó en este momento fue un proceso de reorganización nacional. En 1976, se produjo un golpe de Estado que marcó el inicio de una época nefasta para los derechos humanos y la promoción del conocimiento científico. Era lo que veníamos hablando de la fuga, que se conoció como fuga de cerebro, fuga de intelectuales. Sí, esto... ¿qué más querías decir? Porque esto lo podemos desarrollar mejor. Sí, esto lo mandé, es de más adelante. Esto más adelante, esto lo podemos obviar. Vamos a hacer lo siguiente, dejemos acá porque ya estamos terminando, nos falta apenas 2 minutitos, entonces bueno, con esto, muchas gracias Noé por la filmina, la verdad muy muy claro. Terminamos con el desarrollismo, ¿sí? Y la semana que viene vamos a hablar todo lo que es los conceptos fundamentales del neoliberalismo con a ver, vamos a dividir así. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales del liberalismo, ¿sí? Y después vamos a abarcar todo lo que tenga que ver con las políticas económicas y sobre todo políticas educativas durante el gobierno peronista de Menem, ¿sí? ¿Está? Y vemos, tal vez en la última, vamos a aprovechar de ver qué es lo que pasaba con esta reorganización la doctrina de reorganización nacional que fue llevado a cabo con el golpe de Estado en 1976 y la apertura democrática. Vamos a ver si aunque sea llegamos a redondear esto. Entonces, la clase que viene vamos a estar ajustadísimos porque hay que dar esto, ¿sí? Entonces vayan leyendo, vayan poniéndose a tono con los textos para poder hacer un muy buen trabajo los que elijan, y después, porque con esto quiero terminar y me despido. Ustedes van a quedar regulares. Ahora, rendir la materia, tienen tiempo hasta, creo, el año que viene, porque hasta el año que viene pueden seguir presentando los trabajos según la resolución. Hasta ahora es así. Llegado el caso que salga alguna resolución diferente, digamos, de la universidad, obviamente quédense tranquilos que yo les voy a comunicar. ¿Estamos?